Hola, suscríbete a nuestra página, dale click en la campanita, dale like, comparte y comenta. Y a su nombre, eres bueno, y esto dice así: fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre, te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios.
bueno y para siempre es su misericordia. Pertenecemos a ti. Cántalo conmigo. Todo rugiente ante el adversario busca a quien devorar, mas ya fue derrotado y hoy yo declaro su poder perdió por la sangre de Jesús. El Cristo fue a la cruz con mi pecado en él, su sangre y vida derramó. Escúchame, declaro, Cristo es el Rey, la tierra todo en posesión. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Lavando mis pecados derramó su sangre, el fuego y la cruz selló. El diablo al ver la sangre se encontró vencido, supo que el domingo Cristo iba a volver. Tembló la tierra y todo el poder del cielo, la puerta de la tumba abrió. La piedra se rodó, el Hades fue vencido por el Rey que vive hoy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Cristo fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, precio y apagó. Sangre me compró, con su vida. Cristo reina ahora, Él tiene la victoria. El diablo fue vencido por la sangre. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Cristo fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, precio y apagó. Sangre me compró, con su vida. Cristo reina ahora, tiene la victoria. El diablo fue vencido por la sangre. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Donde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama.
quiero invitarte que ahí donde estás en tu casa, levante tus manos al cielo y le des gracias por ese amor que el Señor nos ha dado. Padre, queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque incondicionalmente tú has sido bueno, fiel y nos has amado. Señor, entendemos que los tiempos son perfectos en ti, entendemos que todas las cosas que suceden nunca se han salido de tu control, y Señor, que tú tienes todo bajo tus manos. Muchas gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos que en este momento están escuchando y observando. Te pido que tu Espíritu Santo ahí donde ellos están ministre su espíritu, ministre su vida, sane su alma, bendiga su corazón, y que tu palabra, Señor, sea como esa agua fresca en medio del desierto, y que cumpla el propósito por el cual envías. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Hermanos, mucho gusto saludarles desde aquí. Agradecemos la invitación de nuestro pastor Abel, que ha tenido bien en hacernos para estar esta tarde con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Reciban un saludo de mi esposa Leti y de todos mis hijos y de la Iglesia Príncipe de Paz en la colonia Jiménez Cantú. Les amamos, somos una familia en Cristo y estamos bendecidos. Así que nos da mucho gusto estar con ustedes y reciban ese afectuoso saludo. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Ahora que estamos transmitiendo, yo le pido a la iglesia que no se acomode. Le pido a la iglesia que no se sienta muy cómodo en su sillón o en su sala, y que le demos la seriedad que debemos de darle a una reunión, ya que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está allá contigo y está acá con nosotros. Así que honremos el tiempo, honremos lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. Así que entonces vamos a leer Romanos 1:21. Mi tema que quiero hablar con ustedes esta tarde es acerca de la gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos? ¿O cuántos damos gracias a Dios por todo, según lo que dice la Santa Biblia? Así que vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez más, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y quiero subrayar la palabra ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya hemos orado y hemos pedido que la palabra sea una bendición para tu vida. Así que la gratitud que nosotros debemos de tener abarca a la gente que es cristiana y a la gente que no es cristiana. Y nosotros tenemos que no descuidar la gratitud en todo lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que darle gracias a nuestra esposa por los alimentos. Gracias, la esposa tiene que dar porque recibe un gasto con el sudor de la frente del esposo, con el cansancio, y casi nunca percibimos nosotros la gratitud. Ahora, la Biblia dice que todo mundo conoce de Dios, y quisiera hacer referencia a algunos pasajes que tú ya conoces. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel que cuando los filisteos capturaron el arca y tenían que regresarla porque tenían problemas de tumores y ratones en el pueblo filisteo, ellos tuvieron que preguntar a los adivinos y a los sacerdotes de los filisteos, y ellos dijeron: conocemos quién es Dios. Y ellos dijeron: sabemos quién es Dios, por lo tanto ustedes tienen que pagar el precio del pecado y de su error. Así que manden el arca, pero hagan tumores de oro y ratones de oro y póngalos ahí donde los van a mandar. Tienen que pagar el precio. Cuando el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, aunque era un eteo, dice la Biblia, él conocía de Dios, sabía de Dios, tenía conocimiento de Dios,
Y por ese conocimiento y esa sencillez en su comportamiento al recibir el arca, porque se la llevó David, dice la Biblia que fue bendecido 3 meses. Así que todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que entender que la gratitud hacia Dios es una actitud y aptitud de una persona transformada. En Romanos 1:21 vemos que habiendo conocido a Dios, y en nuestra actualidad la gente conoce de Dios, sabe de Dios. Romanos 1:20 dice, por aquellos que digan, no, es que no sé quién es Dios, por aquel que esté pensando, ¿y cómo puedo saber de Dios? ¿Cómo puedo conocer de Dios? La Biblia dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen visibles? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Según lo que dice la Santa Biblia, nadie tiene excusa. Todos tienen que darle gracias a Dios. Así que el hombre, aunque no sea cristiano, llega a conocer a Dios por medio de la creación. Sin embargo, la diferencia entre un corazón agradecido y un corazón que no das gracias es un corazón necio. Es un corazón que no entiende que todo proviene de Dios y que todo, mis queridos hermanos, está en el plan y en el control divino. Es más, Mateo 5:45 dice que el Señor hace salir el sol para buenos y malos y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Así que su misericordia es manifestada en el mundo perverso, proveyendo tiempos fructíferos y permitiendo la alegría de los corazones de todas las personas. Sin embargo, otra vez hay un gran abismo entre los agradecidos y los no agradecidos. Así que tú que has tenido un corazón transformado, así que tú que tienes un corazón de Dios, Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo. Yo no sé cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por el COVID. No sé cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la enfermedad. No sé cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y dijeron, Padre, gracias porque estamos en semáforo rojo. Creo que creo que el 99.9% del mundo, porque ahora es un asunto mundial, no tiene la gratitud hacia Dios. Y todo el día se levantan en contra de Dios, renegando de Dios. Déjame decirte que esta epidemia llegó para quedarse según los estudios científicos. Y no hay cura y no hay vacuna. Así que entonces el cristiano, mi querido hermano, que no está exento de padecer la enfermedad, debe de estar entendido que el recurso que tiene es Dios. Pero si no eres agradecido, vas a caer en la ingratitud cuando estés infectado, cuando estés enfermo. Entonces cuando te toque la situación y caigas en cama y te toque la crisis de que no puedes respirar, o te toque la crisis donde tienes mucho dolor, tú vas a decir, ¿y dónde está Dios? Porque eres ingrato, porque no reconoces quién es Dios. Un hombre que se llamó Nabucodonosor no reconoció a Dios, y no reconoció que aunque no era cristiano, él debió de haber reconocido a Dios. Y cuando él dijo, todo lo que tengo es por mi poder, dice la Biblia que lo convirtió en una bestia, y estuvo pastando como bestia muchos años, hasta que él levantó su rostro a Dios y dijo, reconozco que todo proviene de Dios, y le dio gracias. Así que como cristianos, mis queridos hermanos, hoy quiero explicarles algunos puntos en los cuales todos debemos de dar gracias a Dios.
Y vamos a basar nuestro tema en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y de ahí vamos a sacar algunos puntos en los que todos debemos de ser agradecidos. Y el primer punto que quiero tocar es la soberanía de Dios. Demos gracias o debo de tener gratitud hacia Dios por su soberanía, porque es soberano. Y soberano es que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y soberano quiere decir que nadie puede decirle ni reclamarle, ni nadie puede ponerse en contra de Él, porque es soberano. Por eso este asunto de la pandemia y del COVID no es que a Dios se le escapó, no es que Dios perdió el control, no es que Dios se le escapó el asunto de las manos. Él es soberano y Él tiene el control de todo. Así que la Biblia dice en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira el propósito y la soberanía de Dios. Dios trajo al pueblo de Israel por 40 años y dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios tiene propósito en todo esto. Y si tú llegaste a estar enfermo, dale gracias a Dios porque tienes vida. Y si alguien se enfermó y falleció, hay que darle gracias a Dios. Sabemos que es doloroso, sabemos que lloramos un rato, pero en la soberanía de Dios, los tiempos divinos de Dios, nadie los ha pasado. En la congregación tenemos alrededor de 15 hermanos que pasaron a estar enfermos y pasaron por sus crisis y pasaron por situaciones difíciles. Hoy mismo tenemos a una hermana enferma, pero creemos en la soberanía de Dios, creemos en el poder de Dios, estamos confiados en las promesas divinas. Así que Dios es soberano y no se le escapó que mi hermana o mis hermanos de la congregación se enfermaran. No se le escapó a Dios. Como no se le escapó que los restaurara y que salieran con vida y que salieron fortalecidos. No se le escapó al Señor. Tampoco censuramos a los hermanos que Dios determinó el tiempo de vida para ellos. No sabemos. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Así que tú debes de aprender y entender que la gratitud a Dios debe de ser en su soberanía. Él es soberano, Él hace lo que quiere y cuando quiere, y tú deberías de estar conforme y agradecido. Alguien dirá: pastor, es que a usted no le ha pasado. Bueno, ya me pasó. Y Dios, estamos aquí por la gracia de Dios en su soberanía, definitivamente. Ahora quiero decirte algo. Este año es el año del cambio y de la transformación. Normalmente pasaron 40 años, 3 ciclos de 40 años en la vida de Moisés. 40 años de su nacimiento a ser príncipe de Egipto, 40 años desterrado fuera de Egipto y 40 años desde que el Señor lo llama hacia la libertad del pueblo judío. 120 años. Estamos en el año de la transformación. Dios nos dio esa palabra cuando comenzamos desde el año pasado, porque estamos en el 2020 y es el año 40, donde hay transformación, hay cambios, hay épocas que van a marcar la vida. Y nosotros estamos en ese tiempo precioso y preciso. En la soberanía de Dios, tú estás en este tiempo antes del COVID y después del COVID, y debes de entender que si Dios te tiene con vida es porque tienes propósitos divinos. Gloria al Señor, gloria a Dios por eso. Estamos en una época extraordinaria. Así que si tú eres un hombre transformado por Dios y no tienes un necio corazón, Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y los que aman a Dios, yo creo que tú amas a Dios. En definitiva, yo creo que tú que estás viendo,
amas al Señor con todo tu corazón. Así que si estás padeciendo o estás sufriendo, déjame decirte que todas las cosas nos ayudan para bien. El siguiente punto que quiero tratar es que debemos de ser agradecidos por la provisión y su hermosa presencia en nuestra vida. Que aún en los tiempos difíciles, Dios siempre ha estado con nosotros y tenemos que dar gracias. El mismo Deuteronomio, dije que estamos basando nuestro estudio en Deuteronomio 8 del 3 al 4, dice: y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Así que literalmente la palabra humillarte en hebreo está relacionada con la palabra pobreza. Y entonces cuando el Señor dijo para humillarte, literalmente en el desierto estos hombres no tenían economía. Pero aunque no tenían economía, mis hermanos, ellos jamás tuvieron hambre, porque había una provisión divina. Ahora, quiero decirte esto: no solamente tenían provisión de alimento, sino palabra, dice la Biblia que también había palabra de parte de Dios para ellos, porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quizá en este tiempo tú has estado escaso de dinero, pero la palabra de Jehová siempre ha estado contigo. Y entonces tenemos que aprender que quizá no tenemos dinero. Escucha lo que te voy a decir. Que quizá no tienes dinero porque la economía está colapsando, y según los estudios y los que saben de economía dicen que se va a colapsar más. Apenas es el inicio. No solamente en México, sino en el mundo. Pero aunque no tengas un peso en la bolsa, déjame decirte que jamás te quedarás sin comer. Es promesa de Dios. Es promesa divina. Jamás te quedarás sin comer. Número 2, no te quedarás sin vestido, porque el vestido jamás envejeció, ni el pie se hinchó en ese tiempo en el que Dios era su proveedor. Así que yo quiero preguntarte esta tarde: ¿le has dado gracias a Dios por esos momentos de aflicción económica? ¿Le has dado gracias a Dios porque jamás te has quedado sin comer? Estoy seguro que ningún cristiano se ha quedado sin comer. Estoy seguro. Porque es una promesa divina. Y Jehová nunca dejará caer su palabra a tierra. Su palabra se cumplirá en los hijos de Dios. Así que yo quiero invitarte que seas agradecido y que empieces a darle gracias a Dios por las promesas que Dios ha dado de su boca a tu vida en este tiempo. Si estás enfermo, hay una promesa. No solo de pan vivirá el hombre, hay promesas. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Nunca te dejaré. Es decir, no veas solamente lo económico, ve la palabra de vida que te sostiene, que te sustenta. Entonces debe haber gratitud hacia Dios por su presencia, por su provisión, ya que el Señor jamás dejó al pueblo judío. Si tenían frío, había una columna de fuego. Si tenían calor, había nubes. Si tenían sed, había agua de la roca. ¡Wow! Jehová estaba con ellos. Y así como Jehová estuvo con ellos, estará contigo indudablemente. Pero tienes que ser agradecido. No a la primera de cambios empieces a gritarle a Dios. No a la primera de cambios grites: ¿y dónde está? Y no, que soy tu hijo. Porque Él tiene propósito para ti en este tiempo. Así que depender de la palabra de Dios en este tiempo es importante. El siguiente punto:
Tenemos que tener gratitud a Dios porque nunca nos ha faltado la disciplina. Quisiera que dijeras en tu casa disciplina. Y casi nadie le gusta la disciplina. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón, y es lo importante, reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En una visita que hicimos con algunos hermanos que han estado sufriendo, la pregunta fue: pastor, ¿Dios me está castigando? ¿Usted cree que Dios me mandó este castigo en esta enfermedad? Y la respuesta es: pues Dios al que ama castiga. Y la respuesta más concreta la debes de saber tú en tu corazón. Porque aquí dice la Biblia: reconoce en tu corazón. Solo tú y Dios saben tu corazón. Y yo quiero decirte que si Dios está corrigiendo tu vida, tienes que ser agradecido. Porque entonces eres hijo de Dios y no un bastardo. La Biblia dice que el que acepta la corrección es hijo, pero el que no la acepta es bastardo. Es lo que dice la Biblia. Así que dale gracias a Dios si hay corrección. La palabra castiga está en hebreo yazar, y su raíz primaria quiere decir literalmente castigar con golpes o figurativamente con palabras. Entonces de aquí viene la palabra instruir, entendiéndola como amonestación, azotar, castigar, corregir, dirigir o enseñar. Y la Biblia dice que como un padre educa a su hijo, así Jehová probó a su pueblo para transformarlos. Así que si en medio de esta situación hay disciplina, dale gracias a Dios, porque nos está transformando. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así que la humillación es importante, la corrección es importante. Dios te ama, mi querido hermano. Y no estoy diciendo que Dios te va a castigar, simplemente estoy diciendo que debes de amar la disciplina y tienes que tener gratitud a Dios cuando haya disciplina en tu vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando hablamos de nada me faltará, también es parte de la disciplina. No me faltará disciplina para formación, porque nada te va a faltar. Y Santiago capítulo 1 dice: amados, estad en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis cabales, perfectos en todo. Así que la disciplina nos forma. La disciplina forma carácter. La disciplina nos transforma y nos lleva a los niveles que Dios quiere. Por eso debemos de ser agradecidos aún en medio de la disciplina. La gratitud hacia Dios nos lleva a la obediencia y al temor a Dios. Si tú eres una persona agradecida, entonces eres una persona que tiene temor de Dios y eres obediente. Es el cuarto punto. La gratitud a Dios me hace obediente y la gratitud a Dios me hace honrar a Jehová. Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pero cuando hablamos de temor, no es de terror. Tú sabes que Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos del temor de Jehová, es la honra a Jehová, el respeto al Señor. Y cuando hay gratitud en el corazón, nos lleva a ser obedientes. Por ejemplo, ¿por qué los cristianos sirven al Señor incondicionalmente? Porque son agradecidos. Por ejemplo, el hombre que ve el pecado, ¿por qué no peca siendo cristiano? Ve a una mujer pero no peca
ve el vino pero ya no peca, ve lo que no es suyo y no peca, porque está agradecido con Dios. Y la gratitud nos lleva a detenernos a ofenderle. Y eso quiere decir que honramos a Dios. ¿Y por qué le honramos? Porque estamos agradecidos. Le honramos porque estamos agradecidos. Le servimos por gratitud. Somos siervos por amor a Él. Entonces, cuando hay gratitud, evitamos el pecado. Cuando hay gratitud, honramos a Dios. Pero cuando no hay gratitud, entonces viene el desenfreno. Entonces viene el pecado. Si alguien está pecando es porque no tiene gratitud para Dios. No valora el sacrificio que Él hizo en la cruz. No hay respeto a la palabra. Así que el temor a Dios es un símbolo de adoración. Cuando tú adoras al Señor es porque le temes. Vuelvo a repetir, no del temor de miedo, sino de reverencia. Déjame decirte que el Señor enseñó al pueblo judío a adorarle en medio del desierto. Y hasta que aprendieron a adorar al Señor, entonces lo sacó. Quizá tú estás pasando en este momento por un desierto. Y sabes, hemos aprendido a adorar al Señor en medio de la enfermedad. Hemos aprendido a amar y adorar al Señor en medio de la escasez. Hemos aprendido a amar y adorar al Señor en medio de las circunstancias, porque creemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces en medio del conocimiento de la palabra, adoramos a Dios, bendecimos su nombre, exaltamos a Dios. Aún en la enfermedad nosotros le decimos al Señor, aumenta nuestra fe. Y si nos vas a sanar, te agradecemos. Y si tú quieres llevarnos, también te damos gracias, porque entendemos tu soberanía. Entendemos que debemos de ser agradecidos y te tememos a Dios. Amamos al Señor. La gratitud, punto número 5. La gratitud es un antídoto para no olvidar la obra de Dios en tu vida. La gratitud es un antídoto para no olvidarte de la obra de Dios en tu vida. Deuteronomio 8, 11 y 13 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente. Así que la palabra cuídate quiere decir guarda, en el sentido de atender y cuidar, atesorar, considerar y meditar, preservar. ¿Sabes, hermano? Toda la gente tiene problemas para manejar la prosperidad. Toda la gente. La gente que empieza a prosperar viene a un caos. Salomón mismo, aunque fue el hombre más sabio, dice la palabra que cuando él llegó a prosperar se perdió. Y las mujeres que tuvo lo llevaron a la perdición, a adorar a los dioses paganos. Así que la gente busca a Dios más en la adversidad, más que en la riqueza. La gente busca a Dios más en la adversidad que en la riqueza. Y yo quiero invitarte esta tarde que no te olvides de Jehová tu Dios. Dios quiere prosperarte, es promesa de Dios. Creo yo que los cristianos tenemos oportunidad en este asunto del COVID. Por la gracia de Dios nosotros hemos visto que hermanos de la iglesia han emprendido negocios y están prosperando, porque creemos que es un tiempo de oportunidad y más que un tiempo de reclamo a nuestro Dios. ¿Por qué, Señor? No, creemos que es un tiempo de ver hacia el futuro y de ver dónde hay posibilidades de crecimiento, porque estamos en la provisión de Dios, en la soberanía de Dios, y entendemos que debemos de ser agradecidos cuando Dios empieza a prosperarnos. Así que, ¿le has dado gracias a Dios por lo que tienes?
Nosotros motivamos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, que demos gracias a Dios, porque muchos han dejado de trabajar, pero les han pagado, casi a todos. Y les decimos, hermanos, tienes que darle gracias a Dios. Y no es que nada más digas, Señor, gracias porque tú eres próspero. Tu gratitud tiene que ser reflejada. ¿En qué? ¿En qué puedo reflejar mi gratitud? ¿En dónde puedo poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo puedo yo decir que mi corazón no está orgulloso y que se ha envanecido por lo que tiene? Bueno, cuando eres leal y fiel con tus ofrendas, tus diezmos. El hombre que prospera normalmente lo que tiene es que no quiere darle a Dios lo que pertenece. Y la Biblia dice en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Segunda de Corintios dice que el Señor ama al dador alegre. Así que nosotros, cuando traemos nuestros presentes delante de Dios, ponemos a Dios como número uno y entendemos que la prosperidad que tenemos ha sido de Dios, ha dependido de Él, y nuestro corazón no está orgulloso y no nos olvidamos de Jehová nuestro Dios. Así que como Dios ha estado con nosotros, el versículo 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Todo viene del Señor. Te digo una clave: ¿quieres ser próspero? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres emprender negocios? Cuando el mundo dice que la economía está mal, el cristiano empieza a crecer. ¿Sabes? Porque hemos puesto a Dios en primer lugar. Porque entendemos que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Porque entonces la gratitud a Dios nos hace que crezcamos financieramente. Ya dije, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No es porque esté en la ley o esté en la gracia, no es porque esté en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es una actitud del corazón, la gratitud. Así que cuando nosotros entendemos que Jehová nos da el poder para hacer riquezas, entendemos que todo depende de Él. Entendemos que todo es de Dios. El carro que traemos, la casa donde vivimos, lo mismo que vestimos hoy no es nuestro, es de Él. Y que somos administradores, y entonces empezamos a darle gracias a Dios. Y entonces empiezas a prosperar. Quizá tú tengas un pensamiento, hermano, porque has visto muchas cosas en el Facebook, en YouTube, donde hayas visto de hombres que dicen que no está bien ser agradecidos. Y yo quiero invitarte en esta noche que entiendas que la gratitud a Dios no solamente es la alabanza, sino que la gratitud a Dios también es entregarle todo lo que tengo, porque Él es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Wow, acá se escucharon muy pocos. ¿Por qué tengo que ser agradecido también? Consecuencias de no tener gratitud hacia Dios. Vamos a suponer que nosotros no somos agradecidos, habrá consecuencias. Lo primero que quiero que entiendas que como consecuencia es el primer versículo que leímos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Primer consecuencia de no darle gracias a Dios: tu corazón va a ser entenebrecido. Un corazón duro. Y mira que muchos se han ido de la iglesia o de las iglesias por el asunto de no darle a Dios por gratitud. Y tú puedes ver que jamás prosperarán, porque no se pelean con el hombre, no se pelean con la doctrina, se pelean con Dios. Entonces, la primera consecuencia es que yo quiero pensar como yo quiero, y aunque conozco la escritura, no voy a hacer lo que diga la Biblia, sino que mi corazón va a ser duro, se va a oscurecer.
No voy a entender palabra porque no soy agradecido. Y voy a pensar que todo lo que tengo viene de mi poder y de mi conocimiento. Lo segundo que va a pasar cuando no eres agradecido, Deuteronomio 8, 19, 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Así que ten mucho cuidado en este tiempo de estar en las congregaciones. Con mucha tristeza hemos visto los fracasos que las hermanas o los hermanos tienen cuando no ponen a Dios en primer lugar. Dios en su infinita misericordia provee, se abren los negocios, pero cuando no glorifican a Dios, entonces hay fracaso. ¿Qué es lo que pasaba con los enemigos de los judíos? Lo primero es que cuando alguien no era agradecido, eran vencidos por sus enemigos. Sus enemigos se hacían fuertes, se crecían y no los podían vencer. Lo segundo que pasaba cuando no eran agradecidos es que no fructificaban. Tú podrás ver muchas citas en la Biblia donde los cielos se cerraban, eran de bronce y no llovía. Y cuando el Señor era así: a ver, yo hago llover en Nicolás Romero, y Atizapán y Cuautitlán van por agua a Nicolás Romero, pero no se sacian. Y aquí hacía que los cielos fueran de bronce. Así que esta situación de la ingratitud, mi querido hermano, destruye la vida de los hermanos, destruye la vida económica. Cada vez que tú te alejas de servir al Señor, eres ingrato. Cada vez que tú dejas de ofrecerle al Señor la alabanza, eres ingrato. Cada vez que tú le reclamas a Dios por lo que sucede en el mundo, hay ingratitud. Cada vez que alguien dice es que esto o es que aquello, hay ingratitud. Y el Señor pide, hermano, que demos gracias a Dios en todo. Así que quiero concluir con lo siguiente. Descuidar la gratitud hacia Dios nos lleva a alejarnos de su presencia. Mira qué tremendo. Descuidar la gratitud hacia Dios nos lleva a alejarnos de su presencia. Aunque vengas al templo, ¿cuántos han venido al templo y han sido ingratos? ¿Cuántos aún estando en la iglesia, sirviendo en medio de lo que sirva, hay ingratitud? Hay ingratitud. ¿Sabes? Descuidar la gratitud a Dios ya no es deleitarte en la palabra. Ya no hay deleite en servir al Señor, ya no hay deleite en leer la palabra, ya no hay deleite en venir a la iglesia, ya no hay deleite en adorar al Señor en casa, ya no hay deleite, porque descuidamos la gratitud a Dios. Empieza la gente a dejar de congregarse cuando no hay gratitud o cuando descuida la gratitud hacia Dios. ¿Has visto en tu célula o en la iglesia que el hermano X, Y o Z empezó a dejar de venir a la iglesia? Y tú le preguntas, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, lo que pasa es que tengo muchos problemas. No hay gratitud. La ingratitud hacia Dios, mi hermano, o descuidar la gratitud hacia Dios, nos lleva a desobedecer los mandamientos. Así que yo te invitaría esta tarde a que vieras cuántos mandamientos de Dios no obedeces, porque ya dije que eso es ser ingrato. Dejar la gratitud hacia Dios, descuidar la gratitud hacia Dios, nos limita a servir en su obra.
Tristemente tú has visto cómo los ministerios se acaban. Hoy el hermano que estaba haciendo esto o aquello, después lo ves en otro lado. ¿Por qué? Porque se acabó la gratitud a Dios. Y entonces los servidores terminan alejándose de la obra de Dios, porque hay ingratitud. Descuidar la gratitud hacia Dios nos lleva a dejar de ser esos adoradores que hoy estuvimos adorando al Señor con todo nuestro corazón con el grupo de alabanza. Ya no adoramos a Dios, ya no le exaltamos, ya no le damos la gloria, ya no le damos la alabanza. Así que yo quiero hacerte una invitación esta tarde. Nunca olvides de dónde el Señor te sacó, de dónde te trajo el Señor, de dónde te tomó el Señor. No importan las situaciones, las circunstancias, las épocas que estamos viviendo. Eso no tendría que afectarnos en nuestra gratitud hacia Dios. No importa que haya una pandemia, tenemos que seguir siendo agradecidos. No importa que el templo se cerró, tenemos que seguir siendo agradecidos. ¿Y cómo ser agradecido? No olvides nunca de dónde el Señor te sacó. No olvides nunca de dónde el Señor te tomó. No importa cómo te trate el pastor o la pastora, hermano y hermana. No importa cómo te vean, bien o mal. Porque cuando hay ingratitud, lo primero que vemos es cómo me tratan, cómo me ven. Y cuando empezamos a ver esas cosas, es porque descuidamos la gratitud hacia nuestro Dios. Tenemos que empezar a darle gracias a Dios por todo. Ahí donde estás en tu lugar, empieza a darle gracias a Dios por todo, por tu familia, por tus hijos, por lo que tienes, por tu trabajo. Tienes que aprenderle a darle gracias a Dios por su soberanía, por la disciplina, porque Él te ha sustentado. Tienes que darles gracias a Dios por la palabra, por las promesas. Aún en medio de la prueba y aún en medio de la necesidad, tenemos que darle gracias a Dios. Así que yo quiero que esta tarde cierres tus ojitos ahí donde estás y que empecemos a orar. Padre, gracias. Gracias porque solo un corazón transformado puede ser agradecido. Solo un corazón que te honra, que te alaba, que te exalta, te da las gracias. No te cuestionamos porque eres soberano. Amamos la disciplina porque eso quiere decir que somos hijos. No te amamos por cuánto dinero tenemos en la bolsa, te amamos por la palabra que vive en nuestro corazón. Señor, y aún en la prosperidad reconocemos que tú eres el que provee todo. Señor, te pedimos, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida. Hemos entendido que todo procede de ti. Y si alguno de mis hermanos esta tarde está sufriendo, si alguno de mis hermanos esta tarde tiene falta de trabajo, si alguno de mis hermanos esta tarde está enfermo, si alguno de tus siervos, de tus hijos esta tarde está pasando por situaciones difíciles, Padre, que podamos aprender a agradecer, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, papito lindo. Tú eres digno de toda gloria. Y la iglesia te adora ahí donde está en su casa. Empieza a adorar al Señor. Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a ver lo que Dios ha hecho por tu familia. Empieza a ver lo que Dios ha hecho por ti. Empieza a darle gracias a Dios por lo que eres ahora. Y hay una promesa de parte de Dios para ti. Con lo que tienes en casa, Dios hará que prosperes cuando empieces a darle gracias.
porque eres su hijo. Solo levanta el rostro al cielo y empieza a darle gracias, porque tu provisión viene de lo alto. Si tú estás enfermo, quiero decirte que Dios va a aumentar tu fe. Muchos pedimos sanidad, pero no pedimos: Señor, aumentanos la fe. Porque la Biblia dice que ahí en medio de la enfermedad está Dios probando la fe del hombre para hacerte perfecto y cabal. Dile: gracias, Dios, auméntame la fe en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia difícil. Aumenta mi fe. Si estás pasando por la disciplina, honra a Dios, glorifica su nombre, porque te ha tomado como hijo. Eres hijo, y Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Oh, dale gracias. Padre, si en algún momento fuimos malagradecidos o ingratos, perdónanos. Perdónanos. Señor, cambia el corazón. Queremos volver a la gratitud y queremos volver a la adoración y queremos volver a honrarte y queremos volver a regresar a la iglesia. Queremos integrarnos a la casa, queremos integrarnos al pueblo del reino. Transforma el pensamiento y transforma nuestros corazones. Padre, si alguna vez te culpamos de algo, perdónanos. Pues ¿quién es el hombre para pelear contigo? ¿Quiénes somos para reclamarte por lo que tú haces o no haces? Ayúdanos a seguir confiando en ti todo este tiempo. Tómala tal como